La atmósfera en la taberna estaba cargada de bullicio, las voces y risas se mezclaban con el tintineo de los cubiertos y los platos. El encapuchado estaba sentado en una mesa, con su mirada oculta bajo la sombra de su capucha, mientras sorbía su sopa de manera pausada, sin prestar atención a su entorno. A su lado, la joven luchaba por mantener el interés en el plato que tenía delante. Su expresión mostraba claramente la falta de apetito, mientras se preguntaba cómo había terminado comiendo aquello. Mifune, exclamó, su voz llena de sorpresa y un ligero tono de incredulidad. Una figura se acercó a ellos. Su armadura reluciente destacaba bajo la tenue luz de la taberna, proyectando un aura de seguridad y confianza. El caballero observó los platos que estaban sobre la mesa, su sonrisa se amplió, pero en su tono se podía percibir un dejo de burla. «¿Eso no es basura?», preguntó, su tono altivo resonando por encima del ruido del lugar. El encapuchado no levantó la vista, simplemente continuó sorbiendo la sopa, como si el comentario no hubiese sido dirigido a él. La joven lo miró de reojo, con una mezcla de molestia e incomodidad, mientras trataba de decidir cómo responder a esa provocación. El caballero, al no recibir respuesta, soltó una risa profunda, disfrutando de la incomodidad que provocaba. La escena contrastaba la quietud del encapuchado con la exuberante presencia del caballero, mientras la joven permanecía atrapada entre ambos, preguntándose cómo se desarrollaría esta inesperada confrontación. El caballero de armadura reluciente, Sesmar, se acercó con una sonrisa despreocupada, haciendo resonar sus botas metálicas contra el suelo de la taberna. «Cierto, olvidé que no te gustaba ese apodo. Mi error», exclamó mientras señalaba con su dedo hacia el encapuchado. El encapuchado apenas levantó la vista, sus ojos se estrecharon con un brillo de incomodidad. «Deja de usar ese apodo, Sesmar», dijo con voz firme, tratando de mantener la calma. Sesmar, ignorando el malestar del encapuchado, se sentó a su lado, apoyando su espada con cuidado en el borde de la mesa. «¿Te importa si me siento y como contigo?», preguntó con un aire de familiaridad que no parecía molestarle en lo más mínimo. El encapuchado suspiró, dando un sorbo a su taza, antes de responder. «Si no le temes a los cadáveres, adelante», respondió, señalando vagamente con su mano hacia la mesa. Sin embargo, Sesmar pareció no percibir el sarcasmo, o simplemente decidió ignorarlo. Con una risa estruendosa, levantó la mano, llamando la atención del tabernero. «Ji, tráeme algo de cerveza y carne, y pierna de jabalí frita, y papas», gritó, con la alegría de alguien que no conoce la moderación. El encapuchado se quedó en silencio, observando el espectáculo que Sesmar estaba montando, mientras los demás en la taberna dirigían miradas curiosas hacia ellos. Sesmar volvió la vista hacia el encapuchado, sonriendo ampliamente. «No hay nada de qué asustarse si ya están muertos, ¿verdad?», comentó con una risa ligera, intentando aliviar la tensión, aunque no parecía darse cuenta del poco efecto que tenían sus palabras. El encapuchado se limitó a asentir, manteniendo su atención en la sopa delante de él, mientras un silencio incómodo se cernía sobre la mesa. El caballero Sesmar se acomodó en su asiento, mientras levantaba la vista con un aire pensativo. «¿Dónde están las estrellas del equipo?», preguntó, su voz sonando casi distraída. Bajó la vista hacia su comida, dejando escapar un suspiro. «Cada uno se fue por su cuenta, haciendo lo que querían», continuó, su tono se volvió más sombrío. La joven con el cabello alborotado que estaba a su lado, levantó la vista con furia en sus ojos. «Ahora te juntas con basura», exclamó, apretando su cuchara con fuerza. ARF, un leve gruñido escapó de su boca mientras miraba la situación con cierto desconcierto. El encapuchado miró la escena en silencio, su expresión apenas mostraba interés, pero sus ojos tenían un brillo de tristeza. «Parece que él también se ha pegado conmigo», comentó, sin apartar la mirada de la joven. Recordó cómo, en medio de su propia comida, había sentido la mirada fija del pequeño ser en él, como si esperara algo. Suspirando, terminó por extender un trozo de su comida. Solo se quedaba mirando,
incluso cuando yo comía, así que le di algo. Agregó, encogiéndose de hombros como si el asunto no tuviera importancia. El encapuchado miró hacia el frente, la palabra, basura, resonaba en el aire mientras se quedaba pensativo. Basura, murmuró, con una ligera sonrisa en sus labios. ¿Qué? ¿No lo sabías? El caballero, con un tono burlón, levantó una ceja mientras la joven de cabello alborotado reaccionaba sorprendida. «Uf», exclamó, sus ojos abiertos en desconcierto mientras miraba al caballero y luego al encapuchado. El caballero se encogió de hombros, tomando un gran trozo de carne y llevándolo a su boca con naturalidad. «Es un nombre significativo», ¿no?, comentó entre mordiscos, sus palabras apenas entendibles mientras seguía comiendo. El encapuchado dejó escapar una leve risa, inclinando la cabeza hacia un lado mientras observaba la escena. «Suena como un buen nombre para mí», afirmó, su tono desinteresado, pero con una chispa de diversión en sus ojos. La joven, aún confundida, miró la carne que sostenía en sus manos y la mordió con fuerza. «Bueno, hay una historia detrás de todo esto», el caballero continuó, aún masticando, mientras la joven intentaba procesar sus palabras. «Al final, es más de una sílaba», agregó el encapuchado, volviendo a centrarse en su propia comida mientras la conversación se desvanecía en un eco de pensamientos no dichos. La lluvia caía sin tregua, empapando el terreno mientras un manto sombrío cubría la escena devastadora. Cadáveres yacían por doquier, algunos aún mostrando signos de lucha, mientras otros simplemente eran cuerpos deshechos. «Escuché que atacaron una carreta de esclavos cerca del pueblo», la voz del narrador resonaba en medio de la desolación, enfatizando que solo era lo que había oído. «Destrozaron la carga de los esclavistas», murmuró, observando los restos que eran devorados por las criaturas, como si la vida fuera simplemente una presa más. El viento helado arrastraba el hedor de la muerte, mientras una figura solitaria permanecía de pie, apenas visible entre la lluvia que golpeaba implacable. Sus ojos, oscuros y llenos de preguntas, se posaban en lo que una vez fueron seres humanos, ahora reducidos a alimento en la cadena sin fin de la miseria. Era una visión que hablaba de horror, de la vulnerabilidad de los débiles frente a la crueldad de aquellos que, sin escrúpulos, se aprovechaban de los más indefensos. El chico hunde la cuchara en el cuenco, comiendo con desesperación, mientras sus ojos permanecen bajos y llenos de sombras. «Ni siquiera los monstruos quisieron comérselo», comenta alguien, su voz carente de emoción, mientras observa al joven devorar lo poco que tiene enfrente. El apodo, basura, no es solo una burla, es el reflejo de lo que quedó, lo que ni siquiera fue digno de ser devorado. Él es, simplemente los restos, por eso, basura. El muchacho apenas suelta un yelp, entre mordiscos, como si las palabras no le llegaran o no importaran en lo absoluto. «Es un esclavo, de todas formas», agrega otro, dejando claro el origen y la posición del chico en el mundo que lo rodea. La expresión del joven es una mezcla de vacío y cansancio. No habla, ni siquiera parece dispuesto a defenderse, simplemente sigue adelante, actuando como un perro callejero. «Los que lo encontraron», continúa la voz, explicando lo poco que se sabe, mientras los ojos del chico permanecen perdidos, su existencia un eco de soledad. El guerrero de armadura plateada levanta una ceja, su mirada llena de curiosidad. «Oh, ¿pasó algo?», pregunta con una sonrisa medio burlona, mientras observa a Yarumas. Yarumas responde con voz fría, casi indiferente, mientras sostiene la cuchara. Intentaron usarlo como si fuera desechable, pero de alguna manera, sobrevivió. Lo mismo ocurrió hoy. El caballero queda en silencio un momento, procesando lo que se le dijo, antes de hacer un comentario. «Jug, y yo aquí pensando que lo habías comprado, Yarumas». La respuesta de Yarumas llega, directa y sin titubeos. «No soy tan vil como para ponerme a comprar y vender personas». El caballero se recuesta en su silla, sus ojos se entrecierran mientras examina a Yarumas. «Entonces podrías haberlo salvado». «Tampoco soy un samaritano».
El guerrero suelta una risa leve, llena de un entendimiento silencioso. Solo neutral, Hugh. Así es. La taberna sigue con su bullicio alrededor de ellos, las conversaciones y risas ahogando el resto del intercambio. Y Arumas, aún con su postura firme y distante, toma un sorbo de su cuenco, su mirada fija hacia un punto indeterminado del suelo. Cuando se trata de técnicas de matar, dicen que es útil tener la cantidad justa de maldad en ti. Su voz es calmada, pero con un toque de frialdad que deja entrever una verdad peligrosa. Sin embargo, agrega con indiferencia, quizá yo no piense en esas cosas con tanta profundidad. El caballero, aún jugueteando con la cuchara, se encoge de hombros antes de responder, bueno, no es fácil mantener ese equilibrio neutral. ¿Es esa tu forma de entrenar o algo? Antes de que pueda continuar, el joven que acompaña a Yarumas hace un sonido de advertencia, sus ojos se abren sorprendidos. Cuidado, hombre, dice el muchacho mientras observa la conversación que se desarrolla entre ambos adultos. Yarumas lo mira con una ceja levantada, su expresión aún tan imperturbable como siempre, ¿por qué? El caballero sonríe de medio lado, como si lo que iba a decir fuera algo evidente. Mientras toma un trozo de carne de su plato y lo examina, la partida del chico pudo haber sido aniquilada. Da una mordida al hueso, su tono despreocupado contrasta con la gravedad de sus palabras, pero eso no significa que su clan haya sido destruido. El ambiente en la taberna se siente más denso, como si las palabras flotaran, resonando en el espacio, mientras cada uno de los presentes reflexiona sobre el verdadero peso de lo dicho. El joven se queda mirando a Yarumas, sus ojos grandes y expresivos mostrando una mezcla de frustración y determinación. Clan, murmura, mientras sus pensamientos vuelan hacia los recuerdos de su pasado y la incertidumbre de su presente. Yarumas, sin siquiera inmutarse, responde con una sonrisa sardónica mientras toma otro sorbo de su bebida, ha estado siguiéndome por su cuenta, así que no es como si pudiera hacer algo al respecto. Hace una pausa y agrega sin emoción, no es mi problema. El caballero a su lado se ríe entre dientes, dando un trago largo a su jarra de cerveza antes de señalar la situación con aire burlón, parece que él tampoco piensa que sea un problema. El muchacho gruñe en respuesta, su mandíbula apretada y sus puños cerrados alrededor del pedazo de carne que sostiene, claramente resistiendo la tentación de responder con más agresividad. El caballero sonríe, levantando su jarra como si brindara por la situación, tienes un buen punto ahí. Las tensiones en la mesa parecen aflojarse un poco, pero el aire de incomodidad todavía persiste, con los tres personajes conscientes de las diferencias que los separan, incluso mientras comparten una comida en la misma taberna. Yarumas lanza un suspiro casi imperceptible, mientras carga los cadáveres a cuestas. TSH, murmura con desdén, su expresión seria sin mostrar señal de cansancio ni de incomodidad. El caballero observa con una sonrisa burlona y señala hacia los cuerpos que Yarumas lleva. Oh, vamos, no me digas que vas a dormir junto a esos cadáveres. La expresión de Yarumas no cambia, su determinación es evidente. No hay nada que temer si ya están muertos, no, responde, su voz completamente desapegada. El caballero ríe con fuerza, levantando su jarra mientras una risa llena el ambiente. Touché. El grupo sigue adelante, alejándose hacia la oscuridad mientras el caballero continúa riendo. El caballero observa a Yarumas mientras se aleja con los cadáveres a cuestas, su sonrisa se torna pensativa. Aún así, murmura, su tono cargado de una extraña mezcla de curiosidad y sospecha. Ahora que lo veo de nuevo, dice, su mirada siguiendo la figura encapuchada que se pierde entre las sombras. Mientras tanto, Garvey, sentado a cierta distancia, frunce el ceño mientras una sensación de familiaridad invade su mente. Juraría que ya he visto ese rostro antes. Piensa en voz alta, sus ojos perdidos en la dirección donde Yarumas se ha marchado. La incertidumbre queda suspendida en el aire, mientras la tensa atmósfera de la taberna apenas comienza a calmarse.
Y Arumas abre la puerta de la habitación con un movimiento firme, cargando aún los cadáveres envueltos. La madera cruje bajo sus pies, resonando en el estrecho pasillo, mientras Garbage observa desde el fondo con curiosidad. Garbage, con su característico aire despreocupado, se recuesta contra la baranda, siguiendo con la mirada al enigmático Yarumas. La tensión se siente en el aire, como si cada paso del encapuchado trajera consigo una historia no contada. Yarumas se detiene frente a la puerta abierta. Gira su cabeza apenas lo suficiente para mirar a Garbage, con una expresión que mezcla cansancio y cierta indiferencia. «Hey», murmura Yarumas, en una voz baja, casi como si el saludo no fuera más que un eco sin importancia. Garbage, sorprendido por la palabra, parpadea y se endereza lentamente, mientras trata de descifrar el mensaje detrás de ese saludo tan escueto. Garbage se encuentra tendido en el suelo, el frío de las tablas de madera filtrándose a través de su capa. Su cuerpo, aunque agotado, permanece alerta. Sus ojos se entreabren al escuchar un sonido, y con una voz suave murmura, «Wine», como si su instinto lo llevara a comprobar cualquier señal de peligro. Desde la distancia, Yarumas observa la figura acurrucada de Garbage. La luz que entra por la ventana proyecta la sombra del encapuchado en la habitación, acercándose lentamente hacia el chico. Garbage se da cuenta del movimiento y su mirada se levanta, sobresaltado al ver la imponente figura de Yarumas acercándose. Con un tirón rápido y decidido, Yarumas arroja algo hacia Garbage, quien reacciona con sorpresa y confusión. El crujir de sus botas en el suelo retumba, llenando el pequeño cuarto con una atmósfera de tensión mientras Garbage se prepara para lo que venga. El niño se gira sorprendido al escuchar el sonido de los pasos acercándose. Levanta la cabeza, aún recostado en el suelo de madera, y ve cómo la figura encapuchada se aproxima. «Wine», murmura con una expresión de duda, apenas despertando. Yarumas se queda en silencio, observando al niño desde la puerta con una mirada que refleja una mezcla de indiferencia y curiosidad. Con un movimiento decidido, se aproxima al pequeño y lo toma por la capa, levantándolo sin esfuerzo. «Yap, yap», exclama el niño, agitando las manos y patas al aire, sin comprender lo que ocurre. Yarumas lo deja caer a un lado de manera firme, pero no violenta. «Si vas a dormir, hazlo allá. Este es mi lugar», dice con su tono frío y severo, antes de volver a su lugar. El niño lo mira con los ojos bien abiertos, sorprendido y aún sin comprender del todo lo que ha sucedido. Yarumas cierra los ojos, su tono despreocupado resuena en el aire. «No me hagas caso, solo duerme ya», dice, mientras se recuesta, envuelto en su capa. Garbage lo mira, confundido, sin entender por completo la actitud de Yarumas. «Uf», murmura, sus ojos entrecerrándose lentamente por el cansancio. Finalmente, el pequeño se acomoda en una cama, exhalando un suspiro de alivio. «ARF», balbucea antes de caer rendido, el sueño lo envuelve. Mientras tanto, Yarumas se mantiene despierto, mirando al techo. «Dormir en una cama me hace sentir que estoy envejeciendo», piensa, con una leve sonrisa irónica. «Si alguna vez siento la necesidad de dormir en una, será el momento de dejar de ser un aventurero». Cierra los ojos, acomodándose en el suelo como si estuviera en los establos, su verdadera comodidad. Esta disposición se siente más cómoda que una cama real, concluye, dejándose llevar por el silencio de la noche. Yarumas se encuentra recostado sobre el frío y duro suelo. «El suelo frío y duro», piensa, mientras cierra los ojos, su mente evocando recuerdos. El tiempo que pasó entre cadáveres y el hedor que los acompaña. Una pequeña sonrisa amarga se dibuja en su rostro. «Seguramente, esto también fue mi realidad en mi vida pasada», reflexiona, mientras observa la luna llena por la ventana. «Todo está grabado en la fibra de mi ser». Su mirada se pierde en la oscuridad, mientras el silencio de la noche envuelve sus pensamientos, cargados de resignación y aceptación. Yarumas arrastra los cuerpos con pasos pesados,
el sonido de sus pies descalzos resonando en el suelo empedrado. Sis, el ronquido de los aldeanos durmiendo se mezcla con el eco de sus movimientos. Las miradas desde la oscuridad lo siguen mientras avanza, susurrando palabras ininteligibles llenas de temor. ¿Qué hace alguien así en medio de la noche? Parecen preguntarse en susurros, pero nadie se atreve a detenerlo. La escena se despliega desde arriba, con Yarumas caminando hacia su destino, el peso de los cadáveres a cuestas y las sombras del pueblo observándolo desde la distancia. Yarumas camina por las estrechas calles del pueblo, sus ojos fríos observando el entorno. Garbage lo sigue a poca distancia, sus pasos apresurados tratando de mantenerse al ritmo. «Yap», murmura Garbage, su expresión confundida mientras intenta descifrar las intenciones de Yarumas. Yarumas lo ignora, su mirada enfocada en un acantilado que se extiende ante ellos. «Ya que estoy haciendo esto, bien podría usar más cadáveres», dice, su voz llena de fría determinación mientras observa el precipicio que se despliega bajo ellos. La decisión ya está tomada, y el viento sopla con fuerza, arrastrando consigo los últimos vestigios de la duda. Garbage salta con determinación, sus ojos enfocados en el objetivo mientras el viento sopla contra su capa. Yarumas lo observa desde abajo, sus ojos apenas muestran interés mientras evalúa el movimiento. Garbage aterriza torpemente, apenas logrando mantenerse en pie tras el salto. «Bow», exclama, levantando la cabeza con orgullo, buscando la aprobación de Yarumas. Yarumas, sin embargo, apenas arquea una ceja. «Buen truco», murmura, su voz cargada de una indiferencia que corta cualquier intento de celebración por parte de Garbage. Garbage se detiene frente a la imponente puerta, sus ojos reflejan duda mientras se vuelve hacia Yarumas. «Quejido», murmura, su voz débil mientras sus orejas caen con desánimo. Yarumas lo observa por un momento, su mirada fría e indiferente. «No tienes que ser parte de esto, ¿sabes?», dice, su tono impasible mientras señala la salida. Garbage, sin embargo, solo baja la cabeza, sus manos sosteniendo con firmeza la espada. «ARF», responde finalmente, decidido a no retroceder. Yarumas suelta un suspiro apenas perceptible, encogiéndose de hombros. «Oh, sí», murmura, antes de volverse hacia la puerta, listo para lo que venga.